Buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a empezar esta jornada sobre las tendencias de los criterios sociales en la inversión sostenible. Esta es una sesión que encaja dentro de la Semana de la Inversión Sostenible de SpaceShift y que, como ya hace 6 años vamos año a año realizando en un evento específico en Barcelona, acogido por Caja de Ingenieros. Y bueno, lo primero de todo, pues agradecer a Caja de Ingenieros toda la labor de organización de este evento y la participación también, tanto directamente como bueno, pues en compañía del resto de los componentes de esta mesa, a los que también agradezco la participación. Y cómo no, a todos los que estáis acompañándonos y que desde luego bueno, estamos en un momento especial, después de 2 años en los que no hemos tenido presencia física, donde casi, bueno, pues los encuentros iban vía conexión, pues esta es una vuelta, intentamos que sea una vuelta a la normalidad, que nos veamos las caras, que realmente pues a pesar de todos los pesares, pues bueno, de alguna forma tengamos ese contacto personal. Por lo tanto, pues muchas gracias también a todos los que nos estáis acompañando. Bien, bueno, el tema que nos trata tiene una especial relevancia en estos momentos y además más pensando en que estamos saliendo o hemos salido de una emergencia sanitaria y nos hemos encontrado también pues, con un conflicto bélico que está poniendo patas arriba pues, todas las ideas que teníamos de normalidad, ¿no? Entonces ya no es únicamente la emergencia climática, que eso ya, bueno, pues desde el 2018 está entendida y de alguna forma en la agenda de todos, sino que, bueno, pues los aspectos sociales han cogido toda la relevancia a raíz de esta situación de la pandemia y en este momento además, bueno, pues ese clima de inseguridad y ese clima bueno, pues de efecto directo en los derechos humanos y en los temas sociales derivados del conflicto bélico, ¿no? Bien, además, bueno, pues tenemos un contexto complicado, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no? El incremento del coste de la energía. No hay más que ver las modificaciones en los recibos, algo que todo el mundo lo vive en carne propia, ¿no? Estamos viendo, por otro lado, la inflación, el valor del dinero cada vez es menos. La subida de tipos de interés, pues parece que las hipotecas también van a subir, con lo cual, bueno, también se habla de crisis de abastecimiento de cara a próximos meses, tanto en las dos cosas, ¿no? En la parte de energía como en la parte de alimentación, con lo cual, hombre, parece que el panorama es complicado, ¿no? Entonces, con un panorama tan complicado, el abordar ahora en la parte social o los criterios sociales y en relación con la inversión sostenible, pues vamos, no es que solo venga a cuento, es que parece que es obligado, ¿no? Y de alguna manera entendemos que en esta sesión vamos a abordar esa aproximación a los temas sociales desde distintas visiones. Y es un poco la razón de ser de que hoy estemos aquí y que hoy compartamos pues, estas experiencias. Bueno, sin más, porque luego tendremos la mesa de debate que tengo el honor de moderar. Paso la palabra a Xavi como representante de Caja de Ingenieros y promotor de este evento. Muchas gracias y en un momento estamos otra vez.
Sí, hola, buenas tardes. Agradeceros la asistencia al acto, que como comenta Javier, como ya viene siendo habitual, Caja de Ingenieros organiza en la semana ISR Expansive. Y como ha comentado anteriormente Javier, hoy vamos a hablar de lo que es la integración de factores sociales en lo que es la toma de decisiones y la integración de factores extrafinancieros en la toma de decisiones de inversión, ¿vale? Nos acompaña un panel, yo creo, más que interesante, que luego algunas de las cuestiones que pueda yo introducir se comentarán más ampliamente o las dirigirán hacia donde crean que sea útil de cara al auditorio la charla. Únicamente haré una presentación inicial sobre 4 o 5 ideas que creo que son interesantes y que contextualizan muy bien lo que es el factor S o el factor social en el ámbito de las inversiones. Y no es menos interesante el asunto, dado que este año estamos viendo cómo lo que era el factor ambiental y sobre todo también social, pues está de alguna forma tapado por lo que es el comportamiento de los distintos sectores en términos de comportamiento en bursátil. Quiero decir, este año 2022, quizá los sectores con peor nota social o ambiental son los sectores que están teniendo mejor comportamiento desde el punto de vista bursátil. Y ello implica que gestoras como Caja de Ingenieros, pero también Amparo luego nos puede comentar, una gran gestora como es Petercam, pues está teniendo, digamos, un comportamiento relativo peor que lo que es sus homólogos o incluso los índices, digamos, europeos o americanos que son, digamos, de referencia. ¿Esto nos preocupa? Pues nos preocupa relativamente, porque al final Petercam, igual que nosotros, en Caja de Ingenieros, lo que estamos buscando es impactar también positivamente a lo que es la sostenibilidad de las personas y lo que es del propio sistema. Entonces, sí, evidentemente no nos gusta perder un 10, un 15, un 20%, pero al final también nos fijamos mucho cuál es la calidad extrafinanciera de nuestras carteras. Desde el punto de vista de coherencia y de alineación con los intereses de los inversores que están por el cambio, al menos los que están, digamos, en casa. No tendría sentido que ahora nosotros empezáramos a rotar las carteras y nos fuéramos hacia una tipología de sectores altamente intensivos en lo que es emisiones, en sectores donde no se respetan los derechos laborales, en sectores donde existen malas praxis. Y cuando digo sectores no quiero generalizar, porque dentro de un mismo sector puede haber compañías que lo hacen mejor y compañías que lo hacen peor. Pero es importante que tengamos una consistencia en lo que es la selección de empresas, porque al final, si no, perderíamos un poco lo que es la brújula en momentos como el actual, donde quizá tienes la tentación de hacer, digamos, cambios que perjudicarían, en todo caso, las prestaciones extrafinancieras de la cartera. Eso no lo vamos a hacer y lo que de alguna forma vamos a explicar en este acto, y los panelistas luego lo van a comentar más ampliamente, es pues cómo ha evolucionado el análisis del factor social en los últimos años, ¿vale? En este sentido, fundamentalmente la aproximación ASG pues, pasa por 3 pilares: el ambiental, el social y el del gobierno corporativo. Y en particular el social hay indicadores, como pueda ser el indicador de rotación de empleados o las horas de formación por empleado, que aparentemente quizás no tienen un impacto en lo que es la salud financiera de la compañía, pero lo tienen y luego lo veremos con más detenimiento. A ver, el pilar social, igual que todo lo que es la integración ASG, pasa por un trabajo intensivo en gestión de datos. Como todo, lo que es en la actualidad, la gestión de las inversiones y en particular también lo que es el mundo de las inversiones, cada vez más
se apoya sobre lo que es un proceso de data mining o un proceso, digamos, de análisis de datos. En este sentido, es muy importante que el sector y particularmente lo que son las empresas pues, hagan un esfuerzo para ser más transparentes. Transparentes en términos, digamos, de publicar pues, indicadores internos que al inversor o que a los grupos de interés, porque no únicamente podemos ser inversores, también podemos ser al final accionistas o podemos tener una vinculación con esa empresa determinada, pues queremos ser conocedores de cuáles son pues la diversidad de género que existe en la compañía o cuál es el porcentaje de diversidad en el consejo de administración, si existe una diferencia entre lo que son las remuneraciones por género a nivel de plantilla total, pero también a nivel de mismos cargos en la propia organización, porque eso al final también nos da una consistencia de la compañía desde el punto de vista de cuáles determinadas políticas y si de alguna forma nosotros como inversores que queremos generar un impacto positivo y que además queremos estar alineados con una forma de pensar, pues estamos cómodos o no con invertir en esta compañía. Por lo tanto, uno de los retos que seguramente comentará con posterioridad, digamos, el panel será el hecho de que es necesario hacer un esfuerzo en términos de transparencia y en términos de datos. Bueno, aquí hay un posible patrón de cuáles serían los indicadores sociales que un gestor o un analista pueda utilizar desde el punto de vista social a la hora de poner una nota de cuál es la política que tiene una compañía respecto a sus empleados, respecto a proveedores, respecto a temas ligados a lo que es la calidad del producto, respecto a temas ligados a lo que pueda ser la seguridad de la fuerza laboral. Bueno, al final hay una serie de indicadores que son críticos y que al final también depende de la buena voluntad de las compañías que tengamos esa información o no. Ya digo que en general de los tres pilares el social es el que menos se reporta por parte de las compañías, con diferencia. Y entonces, evidentemente, eso lastra un poquito lo que es la toma de decisiones exclusivamente por este pilar. Y por otra parte es algo que cada vez es más crítico. Pensemos que cuando queremos impactar a lo que es la sociedad o queremos impactar a la comunidad donde estamos, pues hay que invertir mínimamente en lo que es tu radio de acción, ¿no? Donde tienes, digamos, la sede central o las oficinas, pues lógicamente ahí tienes un impacto. Luego también es importante ver cuál es, desde el punto de vista social y de la compañía, cuál es la política con los proveedores, por ejemplo. Es decir, nosotros a la hora de buscar un determinado productor, queremos que sea kilómetro cero, queremos que sea con una determinada forma de producir la materia prima, etc. Eso es mucho más granular y es mucho más importante de lo que parece. Inicialmente nos podemos quedar solo con el hecho, bueno, estos son para la memoria, sostenibilidad y tal, pero al final estás impactando a muchas más empresas más allá de la tuya, con lo cual esto, siendo granular, si lo empujas, estás creando una forma de, digamos, de trabajar y una forma de fomentar el cambio. Aquí una serie de reflexiones generalistas. Comentaré algún tema que me ha parecido interesante desde el punto de vista social. Uno de los KPIs o indicadores que más se está potenciando en el ámbito social es todo el tema de la fuga de información de datos personales y temas ligados a ciberataques. Es decir, las compañías que no tengan, digamos, los controles o que tengan, digamos, acumulen multas por problemas, digamos, de divulgación de la información, por brechas de seguridad, pues van a tener una nota peor y potencialmente van a ser castigadas en bolsa. Y al final no es un tema, digamos, trivial porque todo el tema relacionado con la fuga de información de datos personales en particular de los clientes, pues es un tema muy crítico y que de alguna forma está cogiendo mucha fuerza en el pilar social. El tema de la formación también es otro tema clave. Hay distintos estudios que demuestran que el hecho de que tú inviertas en formación en la plantilla pues repercute en términos de eficiencia y repercute también en términos de buen clima laboral. Y se estima que haciendo este ejercicio pues puedas tener incrementos de productividad importantes.
termino ya con esta diapositiva, con el tema, digamos, del greenwashing. Muchas empresas, digo muchas, desde el punto de vista de objetividad. Es decir, no vale que todo sea verde o no vale que todo sea, bueno, nosotros estamos por impacto positivo sin aflorar métricas o sin aflorar, digamos, datos consistentes, ¿no? Es importante que nos tomemos el tiempo de hacer un análisis integral, aunque conlleve mucho tiempo, de análisis de datos extrafinancieros, como habíamos visto en la plantilla anterior, para que de alguna forma tú puedas tener objetivada la decisión de por qué estás penalizando a una compañía o a otra, más allá de que tú tengas unos valores compartidos o que tengas una intencionalidad de seleccionar empresas que están en un determinado índice. No se trata únicamente de excluir, sino que hay que tomarse el tiempo para bajar al análisis de los datos y a integrarlos en lo que es tu modelo de integración de factores ASG. Otro tema que solo apuntaré es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda que tiene Naciones Unidas para que individualmente corporaciones, gobiernos, ciudadanos, ONGs tengan una hoja de ruta para impactar de alguna forma en lo que es la economía, ¿vale? Y hacerlo de una forma coherente. No digo sostenible, pero al menos coherente. Desde el punto de vista de social, podríamos hablar de hasta 8 objetivos de desarrollo social, sostenible, perdón, que tendrían relación con el factor social. Temas como el consumo responsable, que podría ser claramente un tema, digamos, de calidad del producto o de política de packaging en un determinado sector, pues es un tema muy relacionado con el objetivo número 12 y también con los objetivos de desarrollo sostenible. Voy terminando ya. Lo que comentaba anteriormente de cuál es el porcentaje de disclosure o de detalle de datos sociales que publican determinadas empresas. Tesla, uno de los principales fabricantes de coches eléctricos del mundo, pues tiene un ratio, digamos, de transparencia en términos de publicación de datos sociales solo del 17,87%. Es complicado para una gestora o para un analista o para un gestor formarse una opinión respecto a cuál es realmente la política que tiene de igualdad de oportunidades o la política que pueda tener de conciliación con la vida personal de la plantilla en particular, porque al final los datos son los que son. Pero no es únicamente Tesla. En el caso, por ejemplo, de otro monstruo tecnológico, como puede ser Apple, pues no llega a un poquito más de una quinta parte, un 21%. No se ve muy bien en la transparencia, pero esto contrasta con niveles de transparencia en pilares como el de gobierno corporativo del 90% o superior. Es decir, el gobierno corporativo sí que, por temas regulatorios, por temas, digamos, de la propia organización, tiene unos niveles de detalle mucho mayores que los que pueda tener el pilar ese. Y eso es claramente un ámbito en que se debe mejorar. En el pilar medioambiental estaríamos hablando de porcentajes de transparencia en torno al 40-50%, bastante por encima de lo que es el social, pero también lejos del pilar, digamos, de gobierno corporativo. Nos iría bien que nos pusiéramos de acuerdo desde el punto de vista social cuáles son los elementos críticos o clave que nosotros como inversores o como ciudadanos nos debemos fijar a la hora de invertir en una determinada compañía. En el pilar ambiental, lo que es la huella de carbono y la intensidad de carbono, las emisiones de CO2 ha sido, digamos, un elemento catalizador pues, para dar transparencia a las empresas y todos han puesto las pilas en este sentido. Algo parecido deberíamos hacer en el aspecto social. Bueno, todo ello nos lo comentarán con posterioridad, bueno, ya ahora mismo el panel. Yo, sin más, os dejo la palabra y muchas gracias.
Muy bien, pues nada, vamos a empezar la mesa de expertos, que es un poco lo que hablábamos del panel, pero esto es una mesa realmente de expertos con representantes de dos gestoras de activos en los dos extremos, una gestora internacional de especial relevancia y peso en materia de finanzas sostenibles, y también a nivel nacional, pues con un representante de la gestora de activos de Caja de Ingenieros. Tenemos los dos ejemplos en cuanto a gestoras representativas. Luego tenemos también a un representante, ahora diré los nombres y las virtudes de quienes nos acompañan. Tenemos también lo que, según os decía, un representante de un asesor de voto, muy representativo también, con un enfoque internacional, global. Y luego tenemos pues, un representante del mundo de la docencia, del mundo educativo, que es del Instituto de Estudios Financieros de Barcelona, con lo cual tenemos aquí un buen grupo de expertos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de las personas que representan a estas entidades, porque tengamos un conocimiento muy breve, porque si no nos llevaría un rato extenso, ¿verdad? Y entonces empezaré por el fondo. Mencionar que Amparo Ruiz Campos, la Country Head Spain and LATAM de PAM. PAM es una gestora de activos independiente, gestiona más de 50.000, de hecho 50.700 millones de euros a diciembre de este año. Es signatario de los PRI desde el 2011 y en el 2019 ya tenía la calificación más alta por parte de PRI. Por tanto, y es el cuarto año consecutivo que además van manteniendo esta calificación. Por lo tanto, es un referente importante en materia de finanzas sostenibles. Y Amparo Ruiz Campo, pues comentar de ella que es licenciada por la Universidad de West London y máster en International Economics, Banking and Finance por la Universidad de Gales. Y bien, su experiencia es dilatada, 28 años en el sector financiero español y pues con todo un historial de grandes éxitos en la gestión de distintas entidades. Ha estado pues pasando por distintas gestoras de activos de especial relevancia a nivel europeo, ¿no? Bien, hablar de Alex Bardají, yo creo que muchos le conocéis porque, él en su día creó una consultora importante, Allenbeck Group. Es licenciado en ADE por la Universidad Pompeu Fabra y máster en finanzas por el IEF. Y a finales del 2021, el proxy advisor norteamericano Glass Lewis compra el negocio de Allenbeck y ahora Allenbeck es el responsable de Glass Lewis para el sur de Europa y LATAM. Por lo tanto, su experiencia es muy importante y pues nos va a dar la visión desde este asesor de voto, también en el tema que nos une, ¿no? en la parte social, la aportación de las finanzas sostenibles. Bien, seguidamente tenemos la presentación de Eva Hernández. Eva Hernández es la responsable del área de finanzas sostenibles en el Instituto de Estudios Financieros, IEF, y es la colaboradora del programa de finanzas sostenibles de EFPA España, miembro del Steering Committee de Barcelona, Centro Financiero para la Sostenibilidad, y en su background, pues es licenciada en Ciencias Económicas y Actuariales y de la Empresa Financiera por la Universidad de Barcelona y MBA por Pennsylvania State University, y titular, beneficiaria de becas de Farbridge, CFA, bien, distintos reconocimientos en actividades previas muy relacionadas también con las finanzas sostenibles. Y incorporamos también la referencia a Arnau Guardia Verdiel,
como él dice, es matemático, matemático, pero en el mundo financiero, ¿verdad? Gestor de fondos de inversión y de pensiones, está especializado en inversión socialmente responsable y bueno, pues hablaba de eso, ¿no? De la formación matemática y vocación financiera, ¿no? Bien, Arnau Guardia Berniel, bueno, está graduado en matemáticas por la Universidad de Barcelona, máster en mercados financieros, CFA, experiencia importante en Caja de Ingenieros y bueno, y en este momento responsable de la integración ASG, por lo tanto, pues un perfecto conocedor de lo que vamos a tratar aquí. Bien, hechas las presentaciones, aquí lo importante es la aportación de cada uno. Comenzaríamos con una primera pregunta bastante general. Y si acaso empezamos al revés que la presentación, a través, lo primero, Arnau, y de aquí vamos para allá. Entonces, bien, a ver, en la inversión sostenible teníamos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Bien, en los últimos tiempos, los impactos sociales se han puesto en primera línea y afectan directamente a la recuperación económica y, bueno, de alguna manera conviven con ese impulso en la parte ambiental. Bien, la pregunta es, bueno, un poco cómo lo estáis viendo vosotros, si vosotros sois conscientes de este paso adelante o de esta mayor sensibilidad de la parte social o todavía no acabáis de ver. Entonces, bueno, Arnau, si te parece. Vale, sí. Bien, por mi parte quizás creo que antes deberíamos generar cierto contexto histórico, hablando brevemente de los otros factores. En primer lugar, el gobierno corporativo y en segundo lugar, el medioambiental. El aspecto de gobierno corporativo, además de ser el aspecto más longevo de la inversión socialmente responsable, también es el más habitual. Como bien decía Xavi, el grado de disclosure de las métricas de gobierno corporativo es más alto y básicamente es un aspecto que prácticamente todos los inversores que se precien tienen en consideración, independientemente de que conozcan o no las siglas de la inversión socialmente responsable. El motivo básico es que el gobierno corporativo tiene un impacto directo en los resultados operativos de las compañías. Por tanto, todos los inversores, bueno, creo que no hay ningún inversor que quiera invertir directamente en una empresa pues que genere estafas contables, por ejemplo, o haga engaños a sus propios clientes y que luego pueda recibir demandas, ¿no? Por tanto, la inversión socialmente responsable no se inicia con el gobierno corporativo, pero sí a lo largo de la historia, pues es quizás el aspecto que más tiempo lleva aplicándose, ¿no? Respecto al aspecto medioambiental, sí que en la última década se han hecho muchos avances, sobre todo a raíz de la Conferencia de Naciones Unidas de 2015 en París. A partir de ahí, el patrimonio invertido en estas estrategias que tienen en consideración el aspecto medioambiental pues, se ha multiplicado por 10. Y en el caso del aspecto social, a pesar de que es un elemento que hace muchos años que ya está sobre la mesa, parece ser que ha tenido que venir una pandemia y una tragedia a sí mismo como es la guerra de Ucrania para que se ponga en la mesa realmente esta imperiosa necesidad, ¿no? de considerar los aspectos sociales. Y nosotros creemos que esto ha venido para quedarse, básicamente porque está impactando a lo largo de toda la cadena de valor. A todos los stakeholders les impacta tanto la pandemia como la guerra de Ucrania. Esto implica tanto a los proveedores de materiales o de componentes, también implica a los empleados con las condiciones laborales y también implica también a los usuarios con la privacidad de la información o de los ciberataques que están recibiendo algunos usuarios, ¿no? Por tanto, lo que creemos es que esto ha venido para quedarse, básicamente porque aplica a toda la cadena de valor, a todos los stakeholders.
Desde el punto de vista de los proveedores, sí que me gustaría mencionar brevemente, creo que todos hemos escuchado en los medios recientemente anuncios sobre la escasez de chips en Taiwán, anuncios sobre la escasez de productos electrónicos desde China o el propio aceite de girasol, ¿no? desde Ucrania. Creo que todos somos conscientes de la enorme globalización que hemos estado viviendo durante los últimos 50, 100 años, y actualmente lo que se está viendo es una necesidad de relocalizar parte de estas cadenas de aprovisionamiento a zonas más locales, pero esto es obviamente es muy complicado de realizar a corto plazo. Por tanto, se hace imprescindible no solamente el elemento de relocalizar a zonas más tipo kilómetro cero, que normalmente solemos mencionar, sino también a su vez hacer una trazabilidad de los materiales, a su vez hacer un mayor análisis de los proveedores, ¿no? Entonces, hay métodos cada vez más aplicados por las compañías. Por ejemplo, en el caso de Umicore, uno de los líderes mundiales en la fabricación de cátodos para los vehículos, para las baterías de los vehículos eléctricos, realiza pues, una trazabilidad vía blockchain. Es decir, la tecnología está avanzando para que se pueda hacer una trazabilidad de dónde está siendo extraído el cobalto y de qué forma está siendo. Por su parte, desde el punto de vista de los empleados, creemos que el elemento del teletrabajo, los entornos híbridos de teletrabajo, y no solamente esto, ¿no? sino también las condiciones sociales cada vez pues, son más aceptadas y más demandadas por los empleados. Y, por ejemplo, estamos viendo casos contradictorios como, por ejemplo, en Starbucks, la cadena de restauración. Recientemente ha salido el anuncio de que se está creando el primer sindicato de trabajadores de Starbucks, y en pleno siglo XXI estamos creando el primer sindicato, y la compañía, en lugar de decir, bueno, vamos a apoyar esta situación, lo que ha hecho es hacer un plan de ampliación salarial a todos aquellos empleados que no se unan al sindicato. ¿Vale? Esto es lo que está pasando actualmente en el siglo XXI, no estamos hablando del siglo XX con Ford, estamos hablando del siglo XXI. Y por último, también en el tema de la privacidad de la información, yo creo que también está unido en cierta parte con el teletrabajo y las nuevas formas de trabajar. Prácticamente todos hemos utilizado el Zoom, hemos utilizado el Skype o cualquier otra plataforma de videoconferencia. En concreto, Zoom, que es seguramente la más conocida, ha recibido denuncias y múltiples demandas por la poca ciberseguridad que contiene. De hecho, hay un ejemplo bastante gracioso, que estaban haciendo pues, una conferencia de una iglesia y le cortaron la vídeo y le pusieron vídeos de ciertos aspectos controvertidos, y están recibiendo demandas que el FBI está estudiando. Y no solo esto, sino que a la vez el propio Zoom ha compartido la información de los usuarios de la plataforma con empresas como Facebook. ¿De acuerdo? Esto no solamente tiene una repercusión a nivel reputacional de Zoom, sino que los usuarios directamente pues, están saliendo de la plataforma, ¿no? Por tanto, creemos que sí, el aspecto social ha venido y ha venido para quedarse. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a ver ahora o escuchar la opinión desde el lado de la academia, cómo están viendo la parte de formación, la demanda de esa formación y los aspectos sociales, si se incluyen más que hace 3 años, cómo está. Eva, si nos puedes ilustrar. Sí, yo diría que en lo que se refiere a la demanda de formación, todavía estamos observando como una demanda muy generalista, porque no se conoce todo lo que implica la inversión sostenible. Entonces, todavía yo diría que los temas medioambientales como que son mayoritarios en la demanda de formación, y sobre todo la aplicación de todo el tema medioambiental, que es como más complicada, pero de otro modo también es mucho más cuantitativa y mucho más fácil por lo que comentábamos, ¿no? De que hay más datos en todo lo que es medioambiental, ¿no? Yo creo que el tema social todavía nos falta mucha información. Creo que un desafío grande dentro de los aspectos sociales es que las empresas comiencen a dar más información. Eso se va a solventar cuando haya la nueva directiva de reporte de sostenibilidad de la Unión Europea. Va a haber más claridad en las medidas que se piden que reporten las empresas. Ahí vamos a tener más información. Yo creo que
el tema social ahora se queda muy ligado a lo que llamaríamos la responsabilidad social corporativa y porque realmente deberíamos separar dentro de lo que es social el ver los aspectos sociales y luego ver aquellos proyectos de impacto social. Y realmente como proyectos hay más proyectos de impacto medioambiental que lo que es separar simplemente el impacto social. Entonces yo diría que la formación que se pide es más generalista y es más basada en el tema medioambiental, gestión de riesgos, todo lo que tiene que ver con los riesgos climáticos, todo este tipo de cosas. Bien, pues nada, muchas gracias, Eva. Por lo que te he entendido, no hay un desarrollo de la parte social o no detectáis, sino que es más generalista y bueno, en fin, no hay un cambio en la demanda por parte de quienes os piden formación. Bien, Alex, desde el punto de vista de los asesores de voto, que vosotros ahí tenéis un papel importante a nivel nacional e internacional, la parte social sigue estando ahí apartada. ¿Realmente notáis que coge fuerza? ¿Cómo lo veis? No, creo que está cogiendo fuerza, pero por el impacto que tiene, como decía Arnaud, en toda la cadena de valor. Sí. Decía que está cogiendo cada vez más importancia, nos estamos fijando más, los institucionales se están fijando cada vez más, porque al final impacta en lo que es la cadena de valor de la compañía y también en el impacto que puede tener a los accionistas. Por ejemplo, las aerolíneas ahora están teniendo, digamos, problemas después de la pandemia para reestructurar todas las plantillas, temas de seguridad, ciberseguridad, como has dicho, la forma que tenemos ahora de relacionarnos es diferente y estamos viendo más, digamos, incidentes en temas de seguridad, de modo que sí que se está poniendo más énfasis en la parte social. También coincidir que falta información estructurada, como hay en la parte medioambiental, en parte de gobernanza, lo que nos da, digamos, room for improvement, que se dice, podemos mejorar mucho en esta parte. Cuanto más transparentes sean las compañías, más escrutinio se les puede hacer, mayor rendimiento de cuentas pueden hacer ellas y estamos forzando un cambio, de modo que cualquier tipo de petición por parte de accionistas, son las típicas propuestas de accionistas que entran en las juntas generales de accionistas, sobre todo en Estados Unidos, pues son generalmente bienvenidas, si es que la compañía lo está reportando ya, pues para que reporten en temas muy varios, porque nos hemos centrado mucho en lo que es empleo, pero también a nivel del impacto que pueden tener a nivel social, sobre todo las redes sociales, cómo estamos consumiendo el contenido, cómo nos están ayudando a consumir el contenido. Todo tiene su impacto a nivel social. Y luego, por último, quería decir, bueno, por último, en este punto, quería decir que creo que tener una visión más global, o sea, no solo pensar en la E, la S y la G, sino en que todo está un poco interrelacionado. Porque si en California hay unos incendios porque resulta que el board o el consejo de administración dijo que la remuneración de estos directivos no hace falta que tenga en cuenta. Pongo un ejemplo. Me estoy refiriendo a Pacific Gas Electric, que es una energía eléctrica de California, Estados Unidos. Y hubo un momento en el que el consejo dijo, bueno, vamos a quitar las métricas de cómo estamos manteniendo de inversión en mantenimiento de nuestras torres y líneas eléctricas. Lo quitamos porque creemos que las medidas financieras son suficientemente importantes y no queremos medidas no financieras. Entonces, resulta que la compañía acaba invirtiendo menos en el mantenimiento de estas torres eléctricas y resulta que tenemos un impacto medioambiental, lo que nosotros podríamos ver como medioambiental porque es un gran fuego. Pero al final hay sociedades que viven ahí, hay comunidades que viven ahí y tienen un impacto. Y de modo que lo que venía a ser un problema de gobernanza acaba siendo un problema medioambiental, pero tiene un impacto social, porque de modo que a mí me gusta verlo todo más de forma global. Muy bien, muchas gracias. Yo me quedo con dos cosas, que es un poco, primero, la falta de información en la S, en la parte social, para la toma de decisiones a la hora de
bueno, pues de asesorar y de actuar. Y por otro lado, la interconexión entre la A, la S y la G. O sea, que no hay, tiene que estar totalmente conectado. También ha hecho mención Arnau a esto, ¿no? O sea, que hay que tener una visión global y es muy difícil ir punto o sigla a sigla porque todo al final está conectado, ¿no? Bien, y bueno, desde la visión de una gestora internacional, global, con experiencia, Amparo, ¿cómo veis vosotros esta aproximación a la S? Bueno, primero de todo, no he dicho, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, muchas gracias por vuestro tiempo. Entiendo que quien nos está escuchando sois inversores y por eso os interesa este tema. Desde BEPAM lo vemos muy bien, porque están pasando muchas cosas, sobre todo estos últimos 2 años. Ha comentado Xavi, ahora estamos viviendo una relocalización de producción. Todo eso tiene un efecto en los equipos y en las contrataciones, en los despidos. Hay muchas compañías que han cerrado, otras se están deslocalizando. A mí se me ha ocurrido, o sea, están pasando muchas cosas como también esta inversión tan brutal que está ocurriendo ahora de la automatización 4.0, que requiere muchísimo menos empleo. Entonces, todo depende, o sea, la adopción de tecnología en general. Yo llevo 30 años en mercado y estamos antes justo de entrar, lo estábamos comentando, estamos viviendo a una convergencia de revoluciones históricas, revolución digital, revolución tecnológica y revolución de sostenibilidad. Y entonces a nosotros como inversores, como bien has dicho, por 4 año nos han dado un sobresaliente A+ en el rating de Naciones Unidas. Es muy difícil conseguir ese rating. Yo siempre cuando veo que cuando voy a Bruselas y a veces se acaban de ir los de PRI y digo, ¿pero qué es lo que pasa? Porque está todo el mundo tan hecho polvo. Se acaban de marchar los de PRI. O sea, es un tema muy, muy serio. Todo lo que nos cuestionan, cómo elegimos países, cómo elegimos emisores soberanos, cómo elegimos emisores de crédito y cómo elegimos las compañías para invertir en renta variable. Y todo nos vale, porque depende del sector, vas a estar más preocupado de la rotación. O sea, si tienes una empresa que es de cuidados sanitarios en Estados Unidos, que es en casa, como está allí, aquí no se conoce tanto esto, pero está, por ejemplo, muy de moda en Estados Unidos y es una de las temáticas que tenemos en el fondo de PAM New Jeans. Es muy importante la rotación. Tú no puedes estar mandando cada día a casa de alguien que está cuidando a un enfermo, cada semana una persona distinta. Entonces, eso lo vamos a valorar muchísimo si rotan, si están descontentos los trabajadores, etcétera, etcétera. Todo cuenta, todo cuenta. Entonces, los criterios financieros y extrafinancieros son muy importantes y cada vez más. Y como hay 2 cosas que mueven el mercado, uno es la regulación, y la regulación que viene este año es brutal. O sea, a partir de agosto ya sabéis que tenemos MiFID II. Al principio de este año habéis visto lo de SFDR, la categorización de los fondos, artículo 8, 8 plus, 9, que nosotros tenemos más del 85%, más de 3/4 partes son artículo 8 y 9, que son los que tienen más sostenibilidad y más impacto. Todo eso es muy importante y necesario para distinguirnos de otras aproximaciones al mismo activo. Y ciertamente este año, Xavi, yo no estoy de acuerdo con lo que... Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero es una afirmación. Y es que los fondos sostenibles de PAN han tenido un comportamiento mejor. Hombre, si el mercado cae un 30% y nosotros caemos un 26%, bueno, pues caemos un 26%, pues eso en términos absolutos es una faena, por no decir otra cosa más fuerte. Pero bueno, en términos relativos lo estamos haciendo mejor. En los fondos de deuda emergente, por ejemplo, soberana, hemos caído, el máximo drawdown ha sido muchísimo inferior, y porque aproximamos la selección de emisores desarrollados y de países emergentes de una forma cualitativa y cuantitativa y cualitativa.
y el tema social es muy importante. Estamos mirando cada 6 meses muchísimos factores que muchos de ellos son sociales. O, por ejemplo, pues número de, número de escolarización en países emergentes por debajo de 12 años y acceso a agua potable. Y, o sea, una mezcla de cosas que no sabes dónde acaba un tema social y un tema ambiental, todo está unido. Entonces, moraleja, el tema de la sostenibilidad no es una opción, es un debo tener por cumplimiento, porque el dinero es la segunda cosa que mueve el mercado, la regulación y los flujos. Y los flujos necesitan la bendición de la ESG. Y en la S, que sí, ciertamente, históricamente, la gobernanza, porque tú compras una compañía en bolsa porque crees que está bien gestionada bueno, y si encima puedes utilizar métricas ambientales, mejor todavía. Pero en el fondo, una compañía bien gestionada normalmente tiene un cierto cuidado a los empleados y más con todos estos cambios que estamos teniendo corporativos. Así que uno de mis mensajes que me gustaría que os llevarais a casa hoy es todo lo que compréis que tenga un apellido sostenible y no os preocupéis que el greenwashing no va a tener lugar con todo lo que nos viene de MiFID II, con SFDR, los PAEs, la taxonomía. No va a haber dónde esconderse. Y nosotros utilizamos Glass Lewis como proveedor para saber dónde votar. No siempre estamos de acuerdo con la votación, pero hay un análisis interno y escuchamos muy bien lo que nos tenéis que asesorar para luego contarle a los señores de la Caja de Ingenieros, que son especialmente, yo considero, lo digo de verdad, no porque esté aquí, sino los considero muy profesionales y les veo los movimientos que hacen y estoy encantadísima de cómo gestionan sus carteras y sus fondos, por cierto. Muchas gracias, Amparo. La verdad que da gusto oírte. Y bueno, pues un poco recordar que bueno, la parte social, ¿qué es la parte social? ¿No? Miramos los ODS y el 5 dice, hombre, creación de empleo y desarrollo económico. Esto es un poco, vamos a ver, la creación de empleo es muy importante, el desarrollo económico muy importante, por lo tanto, luego ya en la medida en que se van cubriendo estos aspectos, pues el impacto social es clave. Yo tenía aquí una pregunta para cada uno de vosotros y ahora empezamos ya directamente por ti, Amparo. Vosotros tenéis un activo alternativo como el inmobiliario cotizado, europeo premium, además sois especialistas. ¿Cómo incorporáis aspectos sociales o cómo medís esos aspectos sociales en ese fondo? Sí, nosotros tenemos una serie de especialidades, no hacemos todo, pero sí que hacemos unos cuantos activos bastante bien y con track record. En el caso del inmobiliario europeo premium líquido, que son en España se llaman SOCIMIs, en el resto del mundo se llaman REITs, estamos viendo que nosotros hemos hecho el fondo que más vendemos en España, que es el DEPAM Real Estate Europe Dividend, que es un híbrido con un poco de renta fija de REITs. Estamos viendo que hay muchas compañías que están incorporando criterios de sostenibilidad en su gestión muy directamente. Por ejemplo, los sectores de oficinas en Escandinavia. Tú ahora vas a abrir vas a contratar un servicio de una oficina en Escandinavia a una SOCIMI sueca y ya te están ofreciendo diferentes fuentes de energía. Puedes elegir la fuente de energía pues, eólica, solar, geotérmica, etcétera, etcétera. Ahora en el Reino Unido, por ejemplo, tengo entendido, antes de ayer he oído que todo lo que se construye a partir de ahora, con idea de luego alquilarlo, para el año 30, para el año 30, o no sé si es un par de años antes, porque los británicos van un poquito por libre, no se podrá alquilar nada que no tenga un rating alto de sostenibilidad. O sea, van a tener que obtener una cualificación y si no tienes esa cualificación no puedes alquilar. Entonces,
Cuando elegimos compañías de pues centros de salud, centros comerciales, que ahora no es lo más interesante, oficinas, depende que residencial alemán, por ejemplo, que nos gusta mucho, centros de almacenaje, centros de datos, que es lo más on que hay en este momento, son los centros de datos y centros de logística, os podéis imaginar por qué. Todo esto al final te da la licencia para construir, no hay suelo, pero, entonces, aparte que casi no hay suelo, todo lo nuevo que se pueda ofrecer, que se pueda construir, todo tiene que tener ya cualificación sostenible. Entonces, por eso estáis oyendo, supongo, veis en el Expansión y tal, cuando en 5 días, que Merlin y Colonial comentan que pues lo siguiente que están ofreciendo, construyendo, el incremento de facturación que están haciendo es con este tipo de inmuebles y tienen un margen superior. Entonces, al final están pasando muchas cosas que te fuerzan, es que no hay plan B. Y nosotros estamos contando mucho, últimamente aprovecho que estoy aquí, estamos recomendando mucho diversificar para mejorar la frontera eficiente de las carteras e invertir en inmobiliario cotizado con liquidez diaria europeo, premium, porque es ciertamente sostenible y es un diversificador de los índices, por ejemplo, de la bolsa europea de la que hablaba antes Xavi. Así que puedes matar 2 pájaros de un tiro, invertir sosteniblemente, influir y luego al mismo tiempo pues, tener una descorrelación, una beta inferior de lo que te ofrecen otros instrumentos. Muy bien. Muchas gracias, Amparo. Amparo nos ha esbozado un poco el interior de un producto financiero sostenible y el aspecto social dentro. Ahora, Alex, yo creo que esto no te queda más remedio. Nos tienes que contar 2 casos de los que tú tienes conocimiento. Glass Lewis ha participado en los que en las votaciones se ha tenido en cuenta aspectos sociales y que pueden ser un referente explicativo de cómo un asesor de voto actúa ante esto. Gracias. A ver, aquí primero me gustaría aclarar un tema, porque no todas las gestoras invierten en activos que son perfectos, o sea, en compañías que lo hacen muy bien. Hay compañías que invierten en compañías que pueden mejorar en ciertos aspectos, SG, ¿vale? Entonces, es una opción igualmente interesante porque siendo accionista es una forma que tienes de mejorar la compañía, haciendo un poco de presión a nivel de tener reuniones de implicación con el equipo directivo, decirle, mira, chicos, nos gusta vuestra compañía, nos gusta la valoración que tiene el mercado actualmente, somos vuestros accionistas y lo queremos ser durante bastante tiempo. Lo único que hay este tema a nivel social, ambiental o el que sea, que no estamos cómodos porque creemos que puede ser un riesgo para vosotros y entonces para nuestra cartera, ¿vale? Entonces, en ese contexto estamos los asesores de voto. Lo que hacemos es a los inversores institucionales les pasamos reset. Nosotros somos muchos analistas que estamos viendo las compañías, lo que presentan en las juntas generales de accionistas y estudiamos las compañías, qué controversias tienen y lo trasladamos a la junta general de accionistas. Por ejemplo, el ejemplo que me pedías, Boohoo, que es una compañía, lo que vendría a ser Inditex, ahora mucho más pequeñita que Inditex, pero una compañía que tiene marcas de ropa para gente joven que igual no conocen ahí aquí, perdona, yo tampoco, pero es así, Pretty Little Things o ropa para quinceañeras y quinceañeros. Pero bueno, tienen su impacto, han hecho cosas muy positivas esta gente y tenían ratings buenos porque han sido a nivel de diversidad en sus modelos y tallajes, han sido líderes. Pero resulta que un día, el año pasado, sale una noticia que un proveedor suyo de primer rango, o sea, el que hace la ropa, porque al final estas compañías lo que hacen es todo el diseño, la distribución y tal, el que hace la ropa está pagando 3,5 libras a la hora a los trabajadores en suelo del Reino Unido, no en Tailandia, no, en Reino Unido le está pagando esto, lo que se considera esclavitud moderna, ¿no? Entonces, la acción ese día se cae un 40%, luego sigue, se va para el padragá, que decimos aquí, se va al traste,
y continúa. Y entonces han tenido muchos problemas a nivel reputacional, ha sido un tema en el Reino Unido, bueno, ha sido un escándalo. La acción ha sufrido muchísimo. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos nosotros es votar en contra de la reelección del CEO o del director general de la compañía, en contra de la ratificación, en este caso, en contra del CEO directamente. Punto pelota. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene que supervisar el nivel de, digamos, de calidad de los proveedores a los que está haciendo. Otro ejemplo, ¿puedo otro ejemplo? Sí, sí. El de Ericsson. ¿Qué pasa con Ericsson? Ericsson ha estado, esto es está en la prensa, en toda la prensa que recoge esto. Han estado pagando digamos, a funcionarios de la China, Tailandia, sobre todo de Asia, por debajo de la mesa, pues, a nivel para conseguir contratos y tal. Esto es una cosa que se sabía. Y les pusieron una multa en el 2019 de 1,2 billones de dólares. Es una barbaridad. Bueno, la multa era la mitad en total, entre multa y no multa, eran 1,2 billones, que es mucho dinero. Entonces, bueno, aquí se acaba. El otro día sale una noticia que no podían demostrar a quién habían pagado porque no lo tenían bien puesto, en una zona donde controlaba el ISIS todas las rutas, pero resulta que habían hecho pagos para poder pasar logísticamente por rutas controladas por ISIS. Esto miréis, ¿esto es un tema de ética o de gobernanza? Bueno, sí, pero si yo soy un ciudadano de un sitio controlado por ISIS, te digo que no estoy contento con Ericsson porque está financiando a los que me están, digamos, apretando, Pues en este caso se recomendó un voto en contra de la ratificación de los hechos de la actuación del Consejo, un voto en contra del chairman, del chairman y CEO que coincide, y un voto en contra del presidente de la Comisión de Gobernanza. Este es el tipo de actividades que hacemos y damos servicio a gente como de PAM y, bueno, los ingenieros también, se puede decir, y muchos otros institucionales, y este es el tipo de ideas, también generamos ideas para que vosotros institucionales podáis ir a las compañías pues diciéndole, oye chicos, podéis mejorar por aquí. Muy bien, pues Alex, muchas gracias. Yo me quedo con que, bueno, que hacer las cosas mal, vulnerar la S, no sale gratis. No. No sale gratis, ¿no? Justo. Bueno, pues es bueno saberlo y que pasan cosas. Mira, por ejemplo, Facebook, nosotros en DEPAM no invertimos, no podemos invertir en Facebook en ningún fondo porque tiene una controversia 5, precisamente, no sé quién si ha sido Arnau o Xavi, que ha hablado de la protección de datos, de Cambridge. De diferentes fallos, que ya un fallo lo puedes pasar, pero ya unos cuantos no, pues no podemos. Entonces, imagínate si nos juntamos de PAM más no sé quién, más no sé quién, más no sé quién, más no sé quién, ya somos muchos no invirtiendo en esa compañía, te la juegas. O sea, que mejor inviertes en ciberseguridad y tienes cuidadito y evitas esto. Bueno, pues esto es importante porque es que si no va a parecer que esto es un think tank, ¿no? Que meditamos, pensamos y que esto no aterriza. Sí aterriza y de hecho, hombre, tanto poco las exposiciones previas ya nos están indicando qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien. Eva, desde la parte académica, la parte de investigación, ¿y qué pasa con la taxonomía social? ¿Llega, no llega? ¿Se queda en borrador? ¿Es un tema complicado? ¿Cómo lo veis? Bueno, para ir un paso atrás, comentar que la Unión Europea en el 2018, como la mayoría de ustedes sabrán, emitió ese plan de acción de finanzas sostenibles, que es un plan muy ambicioso para dirigir fondos de la industria financiera hacia esos proyectos que van a ayudar a la sostenibilidad en diferentes formas y que implica muchísimas regulaciones, entre ellas lo que he mencionado antes, una mayor transparencia en el reporte de las empresas en materias de sostenibilidad, y también la medida estrella de ese plan de acción era la taxonomía
medioambiental, que se ha empezado por la taxonomía medioambiental. La taxonomía medioambiental ahora está en proceso de creación. Hay 6 objetivos medioambientales y casi se han finalizado, no del todo, los 2 primeros que tienen que ver con el cambio climático. Son adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Qué es la taxonomía? Simplemente una clasificación, en el caso medioambiental, de las actividades que se consideran verdes. Ahora, en el mismo momento, la Unión Europea empezó a trabajar en la taxonomía social y tenemos los primeros drafts, digamos, los primeros trabajos de la taxonomía social, aunque no ha llegado la regulación. Y yo creo que parece ser que se va a quedar en el tintero por un tiempo. ¿Por qué? Porque la taxonomía medioambiental es la gran prioridad en estos momentos para cumplir todos los objetivos medioambientales, los temas de reducción del Acuerdo de París, pero al menos hay un trabajo de la taxonomía social. En ese trabajo, en ese draft, se vio claramente que en comparación con la taxonomía medioambiental, la taxonomía social era un tema muchísimo más complicado. ¿Por qué? Primero, por lo que yo mencionaba antes, que es la medición. Hay muchos temas sociales que son cualitativos, hay otros temas que son medibles, pero todavía no hay toda la información de esos temas porque el reporte en esos temas está menos desarrollado que en el tema medioambiental. El otro tema es cómo se define que una actividad es social, porque se podría decir que la mayoría de la empresa es social simplemente porque genera empleo, eso ya es un fin social. Entonces, ha habido cierta polémica en esos temas y bueno, yo creo que el riesgo en esto es el empezar a hacer juicios morales, ¿no? Si en la taxonomía social no se establecen unas medidas muy claras de qué se va a medir y cómo, es muy fácil establecer pues, juicios morales o juicios de valor. Y para darles 2 ejemplos, como decía, esto no llega a regulación, pero cuando se establecieron los planes de la taxonomía social se hablaba de qué tipo de actividades económicas no se excluirían como sociales, ¿no? Y bueno, 2 ejemplos anecdóticos, pues se habló de la industria del alcohol, pero al negar el alcohol, pues eso incluía toda la industria del vino, ¿no? Entonces, bueno, un tema muy polémico, ¿no? ¿Cómo dices que la industria del vino, por ejemplo, en un país como el nuestro es un tema cultural? ¿Cómo puedes decir que no es social? El otro tema que se habló era de la defensa. Claro, esto era antes de que empezara la guerra de Ucrania. Me gustaría saber cuál es la opinión ahora, porque hay muchísima polémica, ¿no?, en ese tema. Entonces, bueno, contestando un poco la pregunta, yo creo que es muy positivo tener un draft de la taxonomía social, es muy positivo que se pongan en el radar de los inversores, del público en general, todas estas cuestiones. A la vez hay que hacer un trabajo de investigación, de medición, de claridad, para que sean temas que sean claros, medibles y yo creo que evitando al máximo ese tipo de juicios de valor que son muy complicados. Y en esas mediciones y en esas cuantificaciones también hay muchos temas que son muy locales, porque lo que son los aspectos, pues yo qué sé, de vivienda, de salud, en un país son diferentes de otro, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene muchísima más complicación y yo creo, no lo sé, que eso ha sido una de las cosas que se ha dejado aparcado un tiempo para seguir con la taxonomía medioambiental, que es la prioridad y todavía falta muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Luego, bueno, también cabe decir que las condiciones han cambiado mucho, ¿no? Creo que ahora tenemos una serie de temas que son muy candentes, se mencionaban aquí, ¿no? El tema de la guerra, el tema de la falta de suministros, la inflación, y creo que eso puede crear problemas sociales de otro tipo, ¿no? Pero eso es otro tema ya. Bueno, yo, Eva, solo quería hacerte una pregunta. Mira, este año y el año que viene, la taxonomía en general puede desarrollarse, por un lado, por la parte de la medioambiental, que todavía hay 3 puntos por desarrollar, o por ese borrador inicial de la social. ¿Tú por dónde crees que va a tirar? ¿Por la parte medioambiental, incluyendo los impactos sociales, eso de que sin dejar nadie detrás? ¿O se va a centrar en la social trabajando el borrador ese?
Yo creo ¿Cuál de que- las dos opciones? Se va a centrar en la nuclear. La nuclear. Yo Uy, en la apuesto- nuclear. yo pues sí, totalmente por la medioambiental, Por la porque medioambiental. y Sí. en estos momentos es mucho más, yo creo que es más prioritario todavía, y eso es lo que es preocupante desde el punto de vista social, porque los temas que tenemos enfrente realmente son prioridades energéticas, son unas prioridades que es muy fácil olvidar lo social, y aquí estoy de acuerdo con lo que decía Alex, que al final todos los temas de sostenibilidad van juntos. Entonces, si apretamos solo por lo medioambiental y nos olvidamos de lo social, vamos a tener una respuesta contraria socialmente a todo esto, porque muchas personas van a ser perjudicadas, ¿no? por este tipo de medidas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de no olvidar la S, pero si me preguntas a mí, yo creo que vamos a ir por la E claramente. Muy bien. Bueno, está claro. El tema parece que, según nos comenta Eva, apunta por la ambiental, pero seguro que con todas las salvaguardas estas que recoge también la ambiental Sí, es cierto. en materia de sostenibilidad, que al estar más desarrollado, pues bueno, permite ir cubriendo y no estar esperando a un desarrollo de la taxonomía social según la complejidad que has mencionado que tiene todavía. Muy bien, pues nada, vamos a pasar, Arnau, vamos a cambiar de tema, si te parece. Hay un aspecto fundamental que es el tema de la diversidad de género, y dentro de la diversidad de género, pues la dificultad del empleo de la mujer. Bueno, al final, esto desde el lado de la inversión sostenible, me consta que vosotros lo estáis abordando. ¿Cómo lo estáis haciendo? Sí, a ver, yo quizás me gustaría iniciar haciendo una pregunta abierta a todo el público y a los ponentes, si saben la respuesta. Si creéis que hay más mujeres u hombres en la India. Obviamente no, si hacemos la reflexión, hay un 50% de probabilidad de que un nacimiento sea niño o niña, y como todos sabemos, ¿no? En principio, pues hay una mayor esperanza de vida de las mujeres que de los hombres, ¿no? Pues en la India no es así. En la India hay un 52% de hombres y un 48% de mujeres. Si hago la pregunta otra vez y pongo el mundo, es decir, la pregunta es: ¿qué hay más hombres o mujeres en el mundo? La respuesta sigue siendo la misma. Hay más hombres que mujeres. Pero ¿qué pasa? Siempre se nos ha dicho lo contrario, ¿no? En las noticias siempre sale que hay más mujeres que hombres, y eso es cierto en los países desarrollados. En la Unión Europea, por ejemplo, hay un 51% de mujeres por un 49% de hombres. Entonces, la pregunta siempre, después de este dato, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que está pasando, ¿no? En estos países? Obviamente hay el caso concreto de la India, que hay un montón de abortos y asesinatos de bebés, pero en sí el problema a nivel global se centra sobre todo en el nivel de riqueza. La diferencia de riqueza entre mujeres y hombres en países emergentes es muy superior a lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, en la India exclusivamente hay un 30% de tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Un 30%. Aquí en España, en Italia, en Francia, en la Unión Europea, más o menos estamos sobre el 60-65%. ¿De acuerdo? Por tanto, esta diferencia de riqueza, que es muy grande en los países emergentes, también está presente aquí. ¿De acuerdo? En los países desarrollados nos estamos focalizando básicamente en la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Actualmente en la Unión Europea estamos alrededor del 14-15% de diferencia salarial, y se suele desglosar entre la brecha salarial ajustada y la brecha salarial no ajustada. La brecha salarial ajustada es aquella que tiene en consideración el cargo que ejerce cada persona. Es decir, vamos a comparar un técnico de ese departamento contra una técnica de ese departamento. Mujer y hombre, ¿qué salario tiene? La diferencia salarial en este aspecto a nivel europeo estamos alrededor del 1, 2, 3%, dependiendo del país, a pesar de que hay una normativa, hay un tratado de 1957, el Tratado de Roma, que prohíbe la diferencia salarial entre mujeres y hombres haciendo el mismo cargo. ¿De acuerdo? A pesar de esto, aún existe. ¿De acuerdo? La brecha salarial no ajustada se refiere a esa que hace referencia a, independientemente del cargo en el que estés, cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres. En este caso estamos hablando de este 14-15%, depende del país. ¿De acuerdo?
Entonces, el elemento que explica esta diferencia salarial, sobre todo la no ajustada, es el techo de cristal, es decir, es la dificultad que afrontan las mujeres para ascender a lo largo de la cadena de mando de las empresas. Es decir, si nosotros tenemos una empresa paritaria con un 50% de hombres y mujeres en el rango más bajo, a medida que vamos subiendo, el porcentaje de hombres va aumentando, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos 60-40, luego 70-30, 80-20, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros... Bueno, incluso podemos dar un dato que creo que es bastante sorprendente. Solamente hay un 5% de directoras ejecutivas o mujeres en todo el mundo. O sea, el 5% de las empresas del MSCI World, que es el índice de referencia, solamente el 5% son mujeres. Creo que esto es un dato suficiente para ver que no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos desde el punto de vista de la inversión todo este aspecto? La brecha salarial ajustada se tiene que afrontar obligando y votando y exigiendo a las empresas que apliquen una política de remuneración equitativa entre mujeres y hombres. ¿De acuerdo? Este es un caso, por ejemplo, de Salesforce, el líder mundial en CRM, pues tiene esta política. El caso de la brecha salarial no ajustada, tal y como creemos que se tiene que aplicar, es imponiendo que este techo de cristal no sea existente en las empresas, ¿no? Seguro que todos conocemos Amazon. Amazon lo que hace es el greenwashing, que en este caso sería, en lugar de greenwashing, que sería referente al aspecto medioambiental, referente al aspecto social sería quizás el lila washing, ¿no? el purple washing. En este caso tenemos un 44% de mujeres en la fuerza laboral de Amazon, un 44%. Tenemos un 45% de mujeres en el cargo más alto, en el Consejo de Administración, pero en los cargos intermedios tenemos un 22%. Esto lo que está haciendo es que Amazon está intentando engañar a la gente diciéndole que tienen en los cargos más altos una paridad ficticia, porque en todos los rangos del medio no. Entonces, más o menos esto creo que es la forma que creemos que tenemos que afrontar el aspecto del papel de la mujer, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias y ya continuamos contigo. Lo que sí que nos gustaría es que como cada uno tiene una aproximación muy concreta, bueno, pues desde Caja de Ingenieros, desde la gestora, pues nos sabéis un poco de qué productos tenéis, no sé si artículo 8, artículo 9 o no, o otra aproximación desde el punto de vista de la sostenibilidad y si acaso del aspecto ese específico. Gracias. Sí, a ver, en este punto creo que es interesante hacer una pequeña diferenciación entre lo que sería empresas cuyos productos afrontan o tienen un impacto directo a nivel social, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, una empresa que produce equipamiento para la potabilización de las aguas en países emergentes. Esta empresa está haciendo un producto que realmente tiene un impacto directo positivo a nivel social. Y por otra parte, empresas que tengan en cuenta el impacto social dentro de la propia operativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto que decíamos de Amazon no es el elemento ideal, ¿no? que nosotros estamos buscando. Para poner un ejemplo que seguro que todos conocemos y que incluso antes Xavi lo ha comentado, el tema de Tesla. Recientemente ha salido en los medios y seguramente que muchos de vosotros lo habréis visto. Tesla ha sido excluida del índice MSCI ESG, del Standard & Poor's 500 ESG. Y bueno, incluso el propio Elon Musk ha salido a criticar esta decisión, ¿no? Básicamente, Tesla es el mayor fabricante del mundo de vehículos eléctricos. El impacto medioambiental de ello es indiscutible, no tiene parangón. De hecho, los avances que está haciendo son alucinantes. Pero por otra parte, no está haciendo bien las cosas a nivel social. Es un claro laggard, como bien comentaba Xavi, ¿no? De hecho, está afrontando demandas mes tras mes de discriminación sexual, de discriminación racial en sus propias fábricas. Tiene también muchas demandas sobre la poca seguridad existente en sus propias fábricas, a la vez que no impulsó las medidas anti-COVID durante el confinamiento y ya no, por no hablar de los tweets recurrentes, ¿no? que va haciendo Elon Musk, ¿no? Uno de ellos, como antes he comentado de Starbucks, en un tweet estaba intentando, o tratando de disuadir a sus propios empleados de sindicarse.
¿de acuerdo? El propio Elon Musk. Por tanto, desde un punto de vista impacto medioambiental es muy positivo, desde un punto de vista de operativa propiamente ASG, pues es de las peores empresas que existen, ¿no? Por tanto, nosotros lo que tenemos actualmente pues es básicamente hay dos fondos que afrontan el aspecto social. Uno de ellos es el CDE ODS Impact. Este fondo afronta directamente sobre todo el aspecto de la educación, o sea, es un fondo enfocado en el ODS 4. En este sentido, pues invierte en empresas, por ejemplo, que crean contenido educativo, que crean canales de televisión educativas, residencias para estudiantes, etcétera. Esto sería un fondo enfocado en el primer aspecto que comentábamos, impacto, y por otra parte tenemos un fondo como el Caja de Ingenieros Global ISR, que lo que busca es invertir en empresas líderes en los aspectos sociales dentro de la propia operativa, ¿no? Es decir, dentro de del porcentaje de mujeres que haya dentro de cada uno de los cargos, la diferencia salarial, que tenga en cuenta pues básicamente todos los aspectos sociales, ¿no? Entonces, esto es un poco nuestra categoría. Muy bien, muchas gracias. Únicamente por situarlos, ¿qué están calificados como artículo 8, artículo 9? ¿Cómo lo tenéis en la SFDR? Están catalogados como artículo 8 actualmente, pero es lo que digo, por ejemplo, esto es más una decisión propia porque creemos que tampoco tenemos que ponernos palos en las ruedas, porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos son empresas que posiblemente pues, no podrían entrar dentro de la catalogación número 9, pero que en realidad sí que están generando un impacto, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros lo que creemos es que es interesante tener las variables abiertas, ¿no? Para poder invertir en esta tipología. Muchas gracias y enhorabuena porque no es fácil diseñar este tipo de productos. Ante aspectos de la normativa y de la taxonomía que todavía están sin cerrar, por lo tanto el avanzar ya en estos productos es un esfuerzo importante. Eva, en cuanto a formación, bueno, a partir de agosto, MiFID II, que es pues la normativa de protección de los inversores particulares, o sea, lo que es hay una pregunta que es el test de idoneidad y bueno, pues ver un poco el encaje del producto en base al conocimiento que tiene el cliente, y se les va a incluir una pregunta sobre sostenibilidad. Sobre si prefieren productos sostenibles o no, y a partir de ahí pues bueno, hay que presentar un catálogo de productos y la persona, el gestor o el asesor tiene que estar formado. Pregunta, ¿estáis recibiendo una demanda de entidades financieras para formar sus equipos de ventas para que luego realmente eso aterrice como tiene que aterrizar en el cliente final? Bueno, yo creo que el problema con MiFID II es que hay muy poca claridad respecto a cómo se va a materializar MiFID II. Entonces, lo que estamos recibiendo es más demanda de formación respecto a lo que es la sostenibilidad en general, porque yo creo que a la hora de poder dar un consejo a los clientes que esté bien fundado, los propios asesores deben conocer los aspectos de sostenibilidad y todavía pues falta mucho en ese aspecto. Ahora, el tema de MiFID II, todavía hay muy poca claridad, porque está claro que van a tener que preguntar sobre las preferencias de sostenibilidad, pero lo que no tienen claro lo que no está claro es cómo se van a hacer esas preguntas, qué va a ocurrir si no tienen el producto, no tienen el producto disponible respecto a las preguntas, a las respuestas de los clientes, cómo se va a informar a los clientes. Hay muchos puntos oscuros en toda esa normativa. De hecho, hay rumores que se va a retrasar, que no va a ser en agosto, que va a ser más tarde. Entonces, casi yo diría que hay muchísima preocupación respecto a eso, porque va a traer grandes cambios en la manera en que se da el asesoramiento, y hay mucha falta de claridad todavía respecto a este tema. Bueno, aparte de preocupación tiene que haber ocupación, y de hecho me consta que se están formando a marchas forzadas las redes comerciales, porque en principio entra en vigor el mes de agosto. Por lo tanto, pues bueno, hay que dar la reflexión. Alex, ahora con la experiencia de Glass Lewis, con todo el know-how internacional global y tal, bueno, aquí en España vosotros la aproximación que tenéis como asesores de voto,
¿Cómo lo tenéis? Digo, en materia de sostenibilidad. ¿Tenéis alguna novedad que explicarnos? Sí, mira, bueno, básicamente, como os he dicho, lo que hacemos es asesorar a gestores de activos. Digamos, por aclarar, no es que demos nuestra visión únicamente, lo que hacemos es, en función de cada inversor institucional, recomendamos cómo podrían votar ellos en la Junta General de Accionistas teniendo en cuenta sus políticas de voto. De modo que somos capaces de coger muchos data points, entender cuál es la sensibilidad de cada gestor y adaptar el voto en función de la sensibilidad de cada gestor. ¿Vale? Esto, por un lado, lo digo porque no es que nosotros digamos una cosa, a veces se ven, Glass Lewis dice votar en contra de no sé qué. Pues, igual hay algún gestor que le sale votar a favor, porque ellos tienen su política que dice, no, según mi política sale a favor. Entonces les damos el informe que pone votar a favor. Esto es un punto. Luego, otro tema que hacemos es, y que creo que es súper importante, la verdad, es fomentar el diálogo entre compañías y gestoras. Porque si solo invertimos en aquellas que lo hacen bien, como he dicho antes, vamos a perder empuje para que aquellas que no lo hacen tan bien puedan cambiar sus prácticas. Entonces, lo que hacemos nosotros, nos reunimos con muchísimas compañías, les explicamos cuáles son nuestras preocupaciones y dónde pueden tener ellos, digamos, aspectos en contra, porque vemos que los inversores institucionales tienen esas preocupaciones, y luego trasladamos parte de ese conocimiento, de esas controversias que decimos nosotros, a los institucionales. Les decimos, mira, chicos, hemos comentado con Netflix que la remuneración, que las prácticas, que no sé qué, son puntos de controversia, y los vamos siguiendo cada año, y entonces reportamos a los institucionales para que ellos sepan pues cuáles son esos puntos, tengan más información. También generamos datos de sostenibilidad, o sea, en materia de ESG, y tengan más datos para poder tomar decisiones en función de lo que cada uno opine. Lo que sí que me gustaría también apuntar aquí es, ojo, porque estoy leyendo, el otro día salió un chico del HSBC, ¿te suena? Salió un jefe de sostenibilidad de un banco muy importante. No era un chico. No era el chico, era un chico, digamos, Era el jefe de sostenibilidad. era el jefe de sostenibilidad de HSBC, diciendo su opinión sobre un tema, ¿vale? De por dónde iba la industria y tal. Y luego leyendo en el Financial Times los comentarios, que me da por leer los comentarios del Financial Times porque son mucho mejores que los que ponen aquí La Vanguardia y periódicos de aquí, pues es así. Veía que se politizaba mucho el tema de la sostenibilidad y tal. Y creo que si politizamos temas de estos, lo estamos enfocando mal. Porque al final lo que se trata es de que las compañías sepan identificar sus riesgos, que los gestores de activos que invierten en las compañías sepan identificar también los riesgos y el impacto positivo o negativo que pueden tener sus inversiones. Y no entrar en discusiones que a veces son un poco que no nos llevan a ningún lado. Muy bien, muchas gracias, Alex. Lo que sí está claro es que las variables que se llamaban antes extrafinancieras ahora son financieras, pero vamos, directas, y además afectan directamente los riesgos, la rentabilidad, o sea, los retornos, y ahora pues se suma la parte de impacto, ¿eh? Pero vamos, estas son variables financieras. Ya olvidémonos de, hasta la Unión Europea cuando marca la regulación no habla ya de no financiero, vamos, se acabó, ¿eh? Bien, Amparo, cuéntanos los 2 productos estrellas que tú nos recomendarías como inversores, pero así, de los que tú tienes confianza. ¿En serio? ¿Me das la oportunidad? Bueno, digo yo, breve. Como Mick Jagger ayer, fui al concierto de los Rolling, coge el micro. Pues, a ver, está complicado. Está complicado el mercado y va a seguir habiendo volatilidad, ya os lo contarán los chicos listos de la Caja de Ingenieros, pero hay que estar invertido. Es que no puedes, que tienes mucha volatilidad en la renta fija, no tienes renta fija, mucha volatilidad en la renta variable, no tienes renta variable, pues entonces ¿qué tienes? La caja fuerte, pero entonces tienes una inflación del 8. O sea, a ver,
no hay bola de cristal, pero yo hoy, si tuviera que dar dos mensajes, uno, lo que he contado de PAM Real Estate Europe Dividend, me parece muy relevante, sobre todo por la beta que tiene tan baja históricamente, ha sido de 0,67 con respecto al MSCI Europe, antes que se hablaba de la bolsa europea, ahora es un 0,8. Pero en general estamos pensando que en Europa la media de la valoración de los inmuebles, que no se hace internamente sino externamente cada 6 meses, está cotizando una media de un descuento del 12 y nosotros pensamos que se va a revalorizar un 8 anual en los próximos 3 años. Y también en este caso de este fondo la rentabilidad por dividendos de un 4, entonces 8 más 4 ya tienes un doble dígito bajo. Y mis compañeros de real estate son señores muy poco simpáticos, muy aburridetes y muy constantes. Antes ha dicho Xavi la palabra constancia. Yo creo que esa es la palabra más importante en este momento. Hay que intentar aproximarte lo más posible a la constancia. Eso por un lado. Y luego a mí me siguen gustando, lo que pasa es que hay que tener estómago, me siguen gustando las temáticas, o sea, invertir. No la inversión tradicional, y yo estoy casada con un gestor de fondos y carteras ya desde hace casi 30 años, a mí me gusta invertir a través de temáticas, a través de razones para tener una compañía, no porque esté en un sector, o sea, la aproximación sectorial, olvídate, ni de estilos, lo siento mucho, pero yo tampoco veo la aproximación de estilos, ahora que estoy value, growth, no sé qué, ¿cómo sabes tú? Si yo llevo 20 años y tal, pagando universidades y tal, o sea, no, esto no hay una fórmula mágica. Lo que hay que tener son buenas compañías que son transparentes, que no te la están liando. Por ejemplo, nosotros no invertimos en compañías con controversia 5. Punto, pelota, fuera. Cuando ya superes el 5 y vuelvas a un 4 tal, ya hablamos. No invertimos en países emisores que, por ejemplo, emergentes, que no sean libres democráticamente. Fuera, Rusia, China. Por eso nuestro fondo tiene muchísima menos volatilidad y caída máxima que todo lo que hay de la competencia. Hay una serie de valores que has dicho tú antes, que tenemos cada casa, y lo mismo con la renta variable y bueno, y el crédito. Vamos a invertir en compañías que creemos que son constantes, que no te la van a liar, porque el momento que vemos algo raro nos salimos corriendo. ¿Por qué? Porque queremos tener una tranquilidad y un alfa constante y una volatilidad inferior, que es lo que solemos conseguir con la aproximación que hacemos. Nosotros gestionamos mucho para fondos de pensiones, compañías de seguros, family office. Bueno, no sé si nadie lo dice, pues gestionamos a empleados de la OTAN, de la Comisión Europea, estamos a 500 metros de la Comisión Europea, entonces tenemos las antenas muy puestas de todos los cambios regulatorios y todo lo que se viene con MiFID y ese cuestionario que has dicho que es tan difícil de hacer, que nosotros tenemos que hacer para Bélgica y para Luxemburgo, y estamos asesorando a gente en España para ayudarles dentro de lo que sabemos. O sea, en conclusión, la renta variable temática, el de PAM New Jeans, el World Sustainable o Europa es un tengo que tener. Y lo que pasa es que hay que tener estómago y no mirar las cotizaciones todos los días. Hay que jugar al golf o montar en bici o hacer lo que le guste el barco, vosotros que estáis en el mar, el barco, lo que sea que os guste hacer, y no hay que mirar, hay que tener buenos fondos y dejarlos estar. Y relajarse uno y dedicarse a otra cosa, no estar ahí mirando como Pepito Grillo, porque es contraproducente. Muchas gracias, Amparo. Además, ya nos has dado una recomendación a todos, magnífica. Yo ahora ya, como ya estamos ya fuera de hora casi, una ronda para completar lo mismo que nos ha recomendado Amparo, una recomendación rápida, 1, 2, 3, y yo creo que con esto completamos la sesión. A ver, Alex, ¿qué nos recomendarías tú? Esto es una pregunta abierta, o sea que no puedes... Eso sí, breve. Recomendaciones de inversión no voy a hacer ninguna porque no es lo mío. Bueno, a estos señores, a sus pensiones. Pero tiene que ser de inversión, de comportamiento, un poco de mensaje desde cada lado. Mensaje, vale. Sí. Mensaje de optimismo. Hay mucha gente que está haciendo las cosas bien, sobre todo gente que gestiona activos para fondos de pensiones, sobre todo. Están haciendo las cosas muy bien. Las compañías cada vez están más sensibles, más, digamos, abiertas a escucharles.
a sentarse con ellos. De modo que yo soy positivo y creo que tendríamos que salir con un poco contentos de que se van haciendo las cosas bien y vamos a ir mejorando. Perfecto. Eva, por tu parte. Bueno, yo diría que la sostenibilidad, tal como el nombre indica, es un tema a largo plazo. Y muchas veces las decisiones que incrementan los resultados o que son buenas a corto plazo no son buenas a largo plazo, y tenemos muchísimas medidas y también sociales que las empresas que lo hacen mejor, al final, a largo plazo, acaban teniendo mejores resultados, acaban teniendo mejores cotizaciones en bolsa. Entonces, si queremos ser inversores en sostenibilidad, suscribo un poco lo de que no hay que mirar la cotización cada día, sino que hay que mirar más el largo plazo y estar en sitios donde se hagan las cosas bien, porque al final muchos de estos temas tienen que ver con hacer los negocios de una manera, o sea, no me gusta decir, de una manera que estén bien hechos, y eso al final acaba reportando en beneficios. Lo que pasa es que igual no se ve en el próximo trimestre. Muy bien. Arnau, tú para cerrar tu mensaje. Sí. Bueno, yo quizás lo que mencionaría que también está un poco en línea con lo que comentan los compañeros, pero quisiera puntualizar quizás un factor que es a 3, 5 y 10 años prácticamente todos los índices de todas las regiones mundiales, tanto si miramos emergentes como si miramos Europa, como si miramos a nivel global, están obteniendo mejor rentabilidad los fondos o los índices ASG que los índices tradicionales. Es decir, a pesar de que la mente te hace pensar de que si inviertes en un fondo o en una estrategia de inversión socialmente responsable estás prescindiendo de cierta rentabilidad, los datos históricos nos están mostrando exactamente lo contrario, ¿no? Por tanto, esa sería quizás la conclusión. Y muchas gracias, Arnau. Y el que quiera comprobarlo, tenemos el estudio en la web que marca un track record de los últimos 10 años de la evolución de los índices, del índice global y del índice referido al IBEX, y puede ver allí cómo el comportamiento está accesible en la web. Bueno, antes de terminar, aunque estamos un poco pasados de tiempo, no querría por eso evitar el abrir este turno de preguntas entre el público a estos señores que bueno, nos han dado una lección de finanzas sostenibles y que bueno, que yo creo que están abiertos a responder. Adelante, si hay alguna pregunta. Hay premio, ¿eh? A mí no me pagan si no me preguntan algo, no os digo más. Venga, algo tenéis que tener en la cabeza. Venga, va. Venga. Sí. Una consulta, cuando están invirtiendo en estas empresas, el análisis lo hacen en función del sector, lo consideran mucho, porque antes Arnau comentaba que realmente sería bueno tener ya indicadores o temáticas sociales identificadas como las más importantes, pero claramente no tiene nada que ver en un sector de otro sector. ¿Cuáles son los temas más relevantes? ¿Vosotros lo consideráis en el análisis al momento de invertir? Justo. Claro, ¿cómo vas a comparar una empresa siderúrgica con la de cuidados sanitarios en casa? Es que no tiene nada que ver. Nosotros, como hay mucho belga espabilado y que no les gusta depender de nadie, ya llevamos tiempo desarrollando lo que se llaman, lo que ha dicho antes, no sé si ha dicho Arnau o Xavi, los Key Performance Indicators, que son esos indicadores que nosotros decidimos que le queremos preguntar a cada empresa y además hacer engagement con ellas y sentarnos con ellas y decir, me encantas, pero no te puedo pasar por el rodillo porque no me gusta cómo haces esto, ¿por qué no haces esto? Y entonces nos convertimos como asesores y primeros inversores, que es lo que queremos ser, los primeros que llegan ahí. De hecho, por ejemplo, os sonará, es que en España no hay mucho, pero es muy famosa en Europa, hay una compañía que se llama Tomra, que hacen en todos los países de Europa, menos España, por razones un poco específicas, hacen en las máquinas veo mucho pelo blanco, cuando éramos pequeños que devolvíamos los cascos de las
de las Coca-Colas y de las cosas que te daban una monedita, pues estos hacen eso exactamente y con latas. Entonces, en las puertas de los supermercados se llama reverse vending machine. En vez de venderte algo, tú le das y te dan una monedita y tú entras luego en el supermercado. Pues esta empresa Tomra, que es la número 1 del mundo de reciclaje y de este tipo de máquinas, cuando nadie la seguía, nosotros, solamente un broker noruego, nosotros hace ya 7 años empezamos a invertir en ellos y estaban ahí en Noruega perdidos, pero a nosotros nos encantaba cómo hacían esto. Entonces nos sentamos con ellos, les dijimos, venga, todo muy bien, pero esto, porque comparado con empresas que van a querer hacer lo mismo que tú, os podéis adelantar, Entonces valoramos. Hablamos con los brokers también, les compramos. Yo he sido broker 15 años, es muy importante oír lo que dice un broker porque mueve en el mercado, pero luego también es importante tu propio análisis. Tú te tienes que, como muchas cosas en la vida, te tienes que centrar, o sea, te tienes que recoger y decir, vale, ¿qué es lo importante aquí? ¿Dónde creo que van a ir las tendencias y los flujos y tal? Y cada sector tiene sus propios indicadores. Y luego hay cosas que les preguntamos a estos señores también, cómo lo veis tal, por si lo queremos contrastar. O sea que pero es una muy buena pregunta. A ver, este señor estupendo quería preguntar algo. Sí, yo quería preguntar una cosa. Bueno, era el de detrás, pero bueno, esperamos. Sí. Gracias, señor Amparo, por lo de estupendo. Y me quedo con su frase de pelo blanco, porque lo único que me he girado para atrás y los jóvenes están detrás. Sí, pero suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. Entonces, yo iba a hacer la pregunta por los que veo delante, los del pelo blanco. Y es a los de Caja de Ingenieros, sobre los planes de pensiones, ¿cuál nos recomendarían? ¿Global, multigestión, ingeniers? Porque yo tengo de todos y pierdo la camisa. Bueno, supongo que... Entonces, nosotros no nos queda menos tiempo para acertarlo, los del pelo blanco. Gracias, perdonen por la broma. Sí, supongo que aquí quizás se podría contestar a alguno de nuestros compañeros por aquí, pero yo supongo que en este aspecto hace referencia también a tu horizonte temporal. Entonces, dependiendo del horizonte temporal, pues yo no soy asesor financiero, eso valga por delante, pero seguramente dependiendo de cuándo quieras sacar el patrimonio del plan de pensiones, pues se abogaría más por una estrategia con más peso en renta fija, menos peso en renta variable. Por ejemplo, el Global Climate, el Global Sustainability ISR es un plan de pensiones que tiene un 75% de renta fija y un 25% renta variable. También es ISR, también aplica factores sociales, medioambientales y de gobernanza. Si ya quisieras invertir un poquito más de peso en el aspecto de renta variable, con un horizonte de temporada quizás un poco más a largo plazo, quizás recomendaría el Climate Sustainability ISR, que tiene un 50% de renta variable y 50% de renta fija, y que bueno, ha conseguido durante el año 2020 y 2021 el premio a mejor plan de pensiones de España por Morningstar, con lo cual creo que es una buena oportunidad. Muy bien. Otra pregunta, porque ya nos estamos yendo Venga, la última, que no de vamos tiempo. A dejar este señor tan estupendo también. Sí. Una cosita, yo quería preguntar, y tomando un poco la reflexión que ha hecho la señora Eva, hay una serie de sectores dentro de este mundo que estamos ahora que siempre han estado un poco excluidos, como podría ser, por ejemplo, materias primas, o lo que nos ha contado, pues del tema pues, de bebidas alcohólicas o incluso defensa. En este año, precisamente, los fondos ESG, ha habido una gran cantidad de capital que han salido, comparativamente superior a otros fondos. Y en América, donde precisamente quizás no es donde se valore más todo esto, pues ya algún banco, el BOFA, ha empezado a decir si el problema que tiene el ESG es un problema coyuntural debido, digamos, a los momentos actuales, falta de regulación o realmente la guerra que ha potenciado algunos sectores más que otros, o es realmente un problema estructural. Nos encontramos con una selección de fondos que en realidad tienen unas limitaciones por prejuicios que dejan poco margen al gestor
para saber ser rentables en momentos difíciles como el actual. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de ampliar, digamos, los sectores dentro de ESG para que al final al inversor le sea atractivo, sin tener que esperar a 10 años, rentabilidades más seguras a corto plazo, intentando aprovechar pues, sectores que normalmente han estado vetados o discriminados dentro de ESG? Gracias. Sí. Sí, puedo. Sí, yo quizás aquí lo que comentaría es, creo que en la tercera pregunta ya lo he mencionado brevemente, una cosa son invertir en empresas temáticas o empresas que tienen un impacto social, medioambiental, etcétera, y luego están invertir en los líderes ESG. ¿De acuerdo? Cuando tú inviertes en líderes ESG, puedes invertir en los líderes de cualquier sector. Es decir, estamos catalogando, estamos buscando pues, el sector petróleo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no invertimos en el sector petróleo, hay otras empresas que sí, ¿no? Pero buscarían dentro del sector petróleo las empresas que están haciendo una mejor gestión de las plataformas petroleras, que están, por ejemplo, están teniendo menores emisiones de CO2, están consumiendo menos agua, están teniendo una gestión social mejor, etcétera, ¿no? Por tanto, no es exclusivo la inversión en empresas de impacto, por ejemplo, como lo que comentaba de Tomra, es una empresa de impacto, pero también hay fondos que invierten en los líderes ESG y entonces se puede seleccionar líderes de cada uno de los sectores, ¿no? Por tanto, yo lo que te recomendaría es buscar fondos que inviertan en toda la categoría en todos los sectores, ¿no? Invirtiendo en los líderes de cada uno. Se llama lo que es la estrategia best in class, que es lo mejor de cada... Pero bueno, es un poco... Para eso están los asesores. Yo añadiría que realmente nosotros queremos ganar dinero más que vosotros. Y, o sea, nosotros no descartamos nada totalmente porque ahora se está cuestionando, antes he hecho la broma con la energía nuclear, pero no es ninguna broma, se está cuestionando la taxonomía porque es que a ver quién va a inyectar energía en toda la fabricación de coches alemana. Ya me contarás a final de año cómo van a hacer los coches, con qué, con velas. No, entonces, los verdes alemanes se pusieron muy tal y ahora están que van a comprar la energía, la nuclear francesa. A ver, entonces el tema nuclear, por ejemplo, está muy cuestionado, que tiene sus implicaciones. Y luego también hay otros también como mini, por ejemplo, la defensa. Ahora también se está considerando el armamento defensivo. ¿Me podéis explicar qué es el armamento defensivo? Pues eso es otro sector. Luego, dentro de alcohol, ¿qué pasa? ¿Dejas fuera todo el alcohol o dejas el alcohol no sé qué? O sea, el vino, que... o sea, realmente yo creo que ninguno excluimos todo, menos a lo mejor las minas antipersonas, pero claro, no hay ninguna empresa que solo haga minas antipersonas. Es si tienen una proporción de su facturación suficientemente elevada como para ser excluido, pero en realidad tú no te preocupes que realmente nosotros tenemos el fondo, no lo he contado antes, de Climate Trends, hay un The Pan Climate Trends, que es renta fija de todo tipo de compañías que emiten papel verde o papel en una transición, que se están financiando para hacer ellos incluyen compañías petroleras. Entonces, ¿no excluyes totalmente las petroleras? Pues no, porque si no, como ha dicho alguien, creo que ha sido Alex, no las ayudas a evolucionar, porque aquí también es un tema de ayudar, o sea, igual que emergentes, nosotros invertimos en países frontera que están regulín, mientras sean mínimamente que hagan cosas un poquito que están tendiendo a ser democráticos, ya les cogemos, invertimos en ellos poquito, pero para tenerlos en el radar, porque así estás aupando su mercado de capitales. Entonces, tú quieres ayudar a que la gente se desarrolle, pero claro, si te están diciendo que se están gastando toda la pasta en armamento, pues no invertimos en ellos. Pero y si es al revés, si estamos viendo que están invirtiendo, como hemos comentado antes, en canalización de agua, en acceso a agua potable, en escolarización de sus niños, en hospitales, en no sé qué, pues ¿por qué no? No son perfectos, pero invertimos en ello. Y yo creo que como nosotros, un montón de gestoras globales que son serias y por eso tenemos los valores en el fondo. Pero vamos, que estamos aquí para ganar dinero, o sea que no te preocupes que no vas a tener, que estos chicos te van a meter en los fondos un poquito de todo, según nosotros también les vamos, ellos nos cuentan, nosotros les contamos, aquí todos estamos para...
Bueno, un poco por concluir, la clave es el asesoramiento. Al final, productos los hay, ¿eh? Entonces, bueno, pues se trata de estar bien asesorados y bien acompañados. Perdón, Eva, que te... No, yo solo quería añadir una pequeña cosa, ¿no? Que ponemos toda la inversión sostenible en el mismo cajón, y dentro de la inversión sostenible hay muchas diferentes estrategias y hay muchas diferentes visiones de los diferentes gestores. Entonces, por ejemplo, aquí estaba hablando de la estrategia de diálogo activo, de engagement. Hay estrategias de engagement, de ir hablando con las empresas, de empujarlas a tomar mejores prácticas con las empresas que tienen un impacto más grande en el medio ambiente. Hay la iniciativa de Climate Action 100 que vino de los gestores para impulsar a esas compañías petroleras a mejorar su manera de actuar, y han conseguido muchas cosas, y muchos gestores no excluyen todo el petróleo. Quizá excluyan, pues, por ejemplo, pues hacer exploraciones en el Ártico, cosas de estas, pero yo creo que ahí es muy importante la educación del inversor y el buen asesoramiento para saber dentro de esta área que estoy realmente, dónde estoy invirtiendo. Y yo personalmente creo que por un tema de riesgo va a haber un momento en que en todos los fondos se va a tener que considerar los aspectos ESG, y vamos a hablar, pues, de mayor impacto vamos a hablar o de impacto o de ESG, porque al final, por un tema de riesgos, por todo lo que hemos hablado, cualquier gestor de activos tiene que tener en cuenta esas cosas. Entonces es muy importante, entre la variedad de productos, saber qué hay dentro del producto, qué tipo de estrategia hay, porque hay muchísimas estrategias dentro de este tipo de inversión. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de Caja de Ingenieros, de SpainShift también, y muchas gracias a los ponentes y a los asistentes.